de dependencia ya recibiendo los servicios. Otra cosa que se podría hacer, que hay debate también en este tema, es traspasar a los ayuntamientos competencias que ahora mismo tiene la comunidad autónoma. Por ejemplo, el programa individual de atención. Si eso lo pudiéramos hacer desde los ayuntamientos, ganaríamos en cercanía con el usuario, en rapidez en los plazos y simplemente sería con un equipo de trabajadores sociales y de personas que se encargaran de estas valoraciones. De ahí podríamos desatascar mucho desde los servicios sociales municipales, que son los que al final dan la cobertura de los servicios, al usuario, para que no se tuviera que eternizar en el tiempo. Cada lunes Braulia se dirige al local de la Asociación de Minusválidos de Alcorcón para atender las consultas sobre dependencia. Un servicio más puesto en marcha por la asociación ante la desesperación de muchos socios y vecinos. Un abogado les asesora e inicia las reclamaciones. Desde enero ha gestionado 50 casos, en los que la media de espera es de 17 meses. Algunos llegan tan perdidos que incluso le piden que sea él quien decida qué prestación pedir. Hasta ahora todas las reclamaciones y demás que hemos ido planteando giran en torno a lo mismo, a ese retraso, a esa inactividad de la Administración que no permite acceder a un segundo nivel. Es decir, no es que no se les dé lo que piden o lo que tengan derecho directamente, es que no se les valora, con lo cual ni siquiera se atraviesa esa primera puerta, ¿no? Casi 900.000 personas han solicitado la ley de dependencia y más de 600.000 tienen reconocida la ayuda. La realidad ha desbordado las previsiones y se va a superar en mucho el 1,5 millones de grandes dependientes para los que en principio se pensó. El Observatorio de la Dependencia cree que hará falta más financiación y mejorar, en esto coinciden todos, la burocracia, la información y la coordinación entre las administraciones. Que hace falta más, siempre hace falta más, porque en política social es inagotable los recursos que hay que destinar. Pero por el momento no es tanto una cuestión de recursos, que hemos puesto recursos, sino una cuestión de ordenación de la situación, de las prestaciones que ya realizaban las comunidades autónomas, las que realizan los ayuntamientos y las que el Estado ahora quiere reconocer como derecho universal. Así como tenemos un derecho general a la educación, a la salud y a las pensiones, queremos consolidar este derecho que tiene que ver con la autonomía personal, tiene que ver con la dignidad y el respeto que todo ser humano tiene que tener en su propia vida. Un problema gravísimo que tiene la ley de dependencia y que en este momento es uno de los peligros que más nos enfrentamos es precisamente que la mitad de las ayudas que se dan en esta ley de dependencia son ayudas de carácter económico. Esto hace que no se desarrollen las redes de centros y servicios para atender a las personas en situación de dependencia. Esta es mi mujer cuando era joven, aquí es cuando me casé, aquí es cuando tenía su enfermedad. Que claro, eso es progresivo. A Soledad nunca le llegó la ayuda que pidió para su madre, María Gracia, y nunca llegará. Cuando le comunicaron que tenía derecho a la prestación, después de 1 año y medio, su madre había fallecido hacía 10 días. Esto ocurrió el pasado noviembre, todavía hoy sigue sin recibir lo comprometido. Quería la ayuda para su padre Francisco, quien durante los últimos 15 años no se separó un paso de su madre, a medida que iban avanzando el Alzheimer y el olvido. Había veces que sudaba por todo, porque claro, ella pesaba mucho, pesaba más de 70 kilos y yo la manejaba como si fuera su muñeco. Claro, yo he estado siempre sano y he estado bien, pero yo siempre la he movido bien y cuando estaban ellos, pues me ayudaban ellos, pero si no estaban ellos, ya había que cambiar el camisón, se lo cambiaba yo todo cuanto necesitaba. Tengo un montón de reclamaciones. Soledad ha dormido durante años en el sofá porque en el 2000 su madre ya era una completa inválida y necesitaba más espacio. Pese al largo historial de papeles, seguirá reclamando la ayuda que nunca llegó. Si mi madre tenía hecha la minusvalía desde el año 2000, ¿vale? Y mi madre ya era dependiente total, se supone que el primer día que cobró el primer valenciano, mi madre tenía que haber cobrado. Que me expliquen a qué se acogen para que mi madre esté 2 años ahí aparcada y dejen que se muera. Y luego, es que no tendrían que hacer ni un papel, porque ¿cuántos matrimonios habrán que no tengan ni hijos ni nadie, ni que los mueva de la cama, ni que les haga papeles, cuanto ni menos hacer reclamaciones y hacer... Es que esto tenían que estar las asistencias sociales para tramitarlo todo, porque hay personas que no pueden moverse.
Una planta más abajo de Soledad, en el mismo edificio, Amparo regresa a casa con una de sus hijas gemelas, Patricia, a la que las complicaciones en el parto provocó una parálisis cerebral. Patri comparte todo el tiempo con su madre, que tuvo que abandonar su empleo cuando la pequeña empezó a sufrir crisis respiratorias que obligan a acudir de inmediato al hospital. Hay semanas en que se pasa más tiempo ingresada que en casa. Ya está, Patricia. Vamos. Ella necesita el 100% de nosotros. Y pues nada, yo pedía eso, el poder estar cuidándola yo, el hacer unos pequeños arreglos a la casa, bueno, a unas puertas que no cabe el carro correctamente, para que tenga un poquito más de comodidad. Pero nada, vino aquí una asistente social para decir qué es lo que queríamos pedir, se dijo, y nada, y eso no hay contestación. El subsidio de paro se le termina y el único sueldo que entra en casa es el de su marido, que también tuvo que pedir reducción de jornada para atender mejor a las niñas, especialmente a Paula, que se resiente un poco de la dedicación por su hermana. Se acaban de cumplir 2 años desde que pidió la ayuda, pero Amparo, Patricia y Paula todavía esperan. Sí, porque prometen una cosa en la cual no se lleva a cabo, no... Es claro, dices, bueno, por unos, en el caso de mi hija, por una niña así, pues no te dejes esperar a que tenga 18 años para que tenga una paga ella. Bueno, pues sale una ley en la cual van a tener una ayuda, o nos van a ayudar un poquito, y luego llegas que esa ayuda no llega. Y claro, no saber dónde ir ni nada, estás perdida. La ley ha permitido ya aliviar 600.000 casos de grave dependencia, pero ninguna administración debería permitir que sus ciudadanos lleguen a situaciones tan al límite como estas. Lo han calificado ya como el